Su obra es muy abundante para la edad que muestra el individuo. Y, en mi opinión, la obra de Nebrija, que es por la que le hemos llamado aquí, es la que tiene mayor cantidad de obras y mayor cantidad de fama, en mi opinión. Es la faceta más reconocida, sobre todo un libro que se titula La pasión de saber, vida de Antonio de Nebrija, que es un título, La pasión de saber, que refleja tanto la actitud de Nebrija como la del conferenciante. Su silenciosa, perseverante y tenaz labor de estudio de las obras de Nebrija se ha reflejado además en el Corpus Nebrisense, repertorio de textos y estudios nebrisenses que, en mi opinión, de la misma manera que será imposible olvidar a Nebrija, será imposible olvidar este recurso de Pedro sobre Nebrija. Reconozco que la fuerte impresión que me ha producido la lectura de los textos de Martín Baños, que hasta ahora he podido leer, no me permiten la objetividad. Y, por eso, voy a utilizar el parecer de Francisco Rico, un experto sobre Nebrija, nada proclive a la lisonja, como saben quienes le conocen, para resumir la calidad científica del personaje que hoy nos acompaña. Dice Rico sobre Martín Baños. La biografía, la obra La pasión de saber, de Pedro Martín Baños, ilumina todos los aspectos documentales de Elio Antonio Nebrija. Pienso que nadie lo conoce ni lo ha conocido antes como él. No hay hilo significativo que no siga, ni recoveco que no explore hasta donde humanamente cabe. Él ha identificado al autor de un manuscrito sobre Nebrija de la Biblioteca Nacional, Ramón Cabrera, al que le dedica el libro, y habla, sigue Rico, de todas las obras conocidas del biografiado. Las tiene todas presentes y las aduce con caracterizaciones exactas, reveladoras pero sucintas, esenciales, enunciadas diáfanamente, sin gorgoritos. No ha dejado ni un solo papel nebrisense por mirar, y termina bravo, chaval. Es que no solo es lo que dice, es cómo lo dice, con un código lingüístico y una calidad literaria verdaderamente sorprendentes. Se comprenderá, por tanto, que me sienta un poco anonadada y afortunada porque los organizadores de este ciclo me han permitido estar presente y escuchar en vivo a quien profeso mi mayor admiración. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Buenas tardes. No sé si se escucha bien. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Me voy a quedar sobre todo con lo de la juventud, que me hace mucha ilusión, porque creo que la estoy dejando atrás a pasos agigantados. Muchas gracias a Ángela Calvo por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en Salamanca hablando de mi amigo Nebrija, a quien es verdad que he dedicado bastantes años. Y el título de mi intervención lo he querido tomar del artículo de un profesor de aquí de Salamanca, Gregorio Hinojo Andrés, que también le dedicó muchos trabajos a Antonio de Nebrija. Él llamó el artículo Nebrija y Salamanca, historia de un desencuentro, y yo lo he titulado Historia de un encuentro. La razón es que en la relación de Nebrija con Salamanca quizá ha pesado mucho la forma en la que él, de manera airada, se despidió de esta universidad. Tocaré ese tema al final. Es verdad que él se enfadó mucho porque le arrebataron una cátedra, que en justicia era suya, pero también es verdad que toda la trayectoria previa, que fueron además muchos años, con ciertos periodos intercalados en los que él estuvo en otras partes, como vamos a ver ahora. Voy a hacer una especie de resumen de la biografía de Nebrija, pero centrándome sobre todo en la parte, digamos, positiva del encuentro entre la universidad y Nebrija. A Nebrija le aporta mucho haber estado en Salamanca y viceversa, ¿no? Estamos hablando todavía hoy de él y de Salamanca por lo que él aportó a la universidad, pero la parte en la que la universidad le presta, ¿no?, lo que él tenía, se lo prestó también la universidad, pues es en lo que he querido centrar la charla, haciendo un juego de palabras con ese artículo de este profesor. Bueno, lógicamente él conoce Salamanca porque hace su bachillerato aquí,
luego partiría a Italia. En ese momento, ir hacia Salamanca, desde donde él venía, de Lebrija, pues estamos hablando de poquito más allá de la mitad del siglo XV, era ir a una de las pocas universidades que existían en aquella época. En la Corona de Castilla estaba Salamanca, Valladolid, y en la Corona de Aragón, Huesca y Lérida, que luego con el tiempo desaparecerían, pero son universidades muy antiguas en la península. Poco a poco, el mapa, mientras dura la vida de Nebrija, el mapa de las universidades se va ampliando. El Renacimiento, entre otras cosas, es el primer estirón, el primer siglo de las luces, en el que la educación se amplía. Los humanistas están a favor precisamente de esa ampliación educativa y él forma parte de esa corriente. Y, como digo, el mapa de las universidades va ampliándose. He señalado ahí Barcelona, luego vendrá Alcalá, con una primera fundación a finales del siglo XV, que luego se establecerá ya definitivamente a partir de 1508 y que contará con Nebrija, claro, también. Valencia, Santiago de Compostela y Sevilla. Son las universidades que van creciendo en ese primer tramo finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Todavía siguen siendo pocas, si lo comparamos, por ejemplo, con el mapa actual de las universidades. Desplazarse desde Lebrija a Salamanca era ya un cambio bastante radical. La vida de cualquier alumno masculino, las alumnas en aquella época no accedían a la universidad, cualquier alumno que tuviera capacidades, a quien se viera despierto y que mandara a la universidad, suponía trasplantarse y durante una etapa estar en un mundo distinto del que se conocía. Eso es lo que hizo Nebrija. Lo que pasa es que Nebrija además continuó. El destino de la inmensa mayoría de quienes se bachilleraban era volver luego a sus lugares de origen o normalmente o porcentualmente a sus regiones de origen, ¿no? Y encontrar un empleo en la administración civil, en la administración eclesiástica. En este caso, Nebrija continuó por la vía de la docencia e hizo de ese primer encuentro con la universidad pues un modo de vida. Es decir, se incorporó al claustro de la universidad también con el tiempo, aunque hubo algunas etapas previas a las que voy a pasar revista. Bueno, este es el primer itinerario que con unos 14 años hizo desde Lebrija, luego hacia Sevilla, es decir, lo que es la Ruta de la Plata, que debió de recorrer en bastantes ocasiones. Y es un viaje que probablemente no hizo solo. En aquella época salían hacia la universidad con 14, 15 años. No sé, los padres de hoy en día, cómo les sentaría mandar a sus hijos durante una temporada, cuando el cordón umbilical no hay quien lo rompa, ¿no? Y lo sé por experiencia, mandarlos con 14, 15 años a 700 kilómetros y sin un regreso en meses, si había suerte, o incluso en años. No está documentado cuántas veces pudo regresar a lo largo de su periodo aquí en Salamanca como estudiante al pueblo, pero yo sospecho que no debieron de ser en muchas ocasiones, ¿no? Hay precedentes, ese camino lo hacían con otros, están documentados varios otros de Lebrija, porque una de las cosas curiosas era cómo se asumía el nombre. Esta es la primera página de la primera plana conservada de las actas de claustro más antiguas de aquí de Salamanca. Es de 1464 y tiene una lista muy curiosa en la derecha en la que, si se fijan, el primer nombre es el nombre claramente de un fraile, ese de la Trinidad no era su apellido originario, pero luego un Pedro Boticario, pero luego la mayoría de esos nombres, que es, digamos, la primera lista documentada que existe de alumnos del siglo XV, es un poquito posterior a que cursara Nebrija, no aparece ahí,
Pero la mayoría de los nombres son Esteban de Villanueva, Juan de Bobadilla, Gonzalo de Burgos, Bartolomé Salamanca, se entrevera ahí un Pedro Criado, que ese apellido tiene otro origen, incluso podría ser más el apodo que el propio apellido, Fuensalida, Briones, Oliva, Roa, Fontiveros, Venegas, etcétera, etcétera. Es decir, una de las formas habituales de nombrarse en el entorno universitario era asumir el nombre de la localidad de origen. Y, como digo, están documentados varios otros personajes que se llamaban, pues, por ejemplo, Juan de Lebrija. Antonio de Lebrija, que es el nombre que él adopta en el medio universitario, en aquella época pues tenía que sonar algo así como Antonio el de Lebrija, o sea, Antonio el que viene de Lebrija. Sobre el nombre luego ha habido mucha polémica y hay quienes han opinado que ese de Lebrija, luego latinizado a Nebrisensis, podría encubrir un origen converso. Yo soy de la opinión de que ese supuesto origen converso no es tal y, entre otras razones, creo que, o por lo menos creo que aducir eso como razón, el hecho de encubrir su nombre de pila, Martínez, su apellido de familia Martínez con un de Lebrija, creo que tiene la explicación sencilla de que es lo que hacían todos o el 90% de los alumnos, adoptar el nombre de la localidad de origen, como digo. Bueno, sabemos relativamente poco de los años en los que Nebrija es bachiller aquí en Salamanca. Él deja escritas algunas cosas y luego voy a mostrar en imágenes rastros materiales que me parecen por lo menos más curiosos. Las propias palabras de Nebrija son muy breves, enjuiciando lo que fue su bachillerato, y dice que en Salamanca oyó, es decir, aprendió, eran oyentes más que alumnos, discípulos, a veces se les llamaba así, pero oír y leer eran los términos habituales en la universidad de aquella época. El maestro leía y los alumnos escuchaban. Bueno, pues en Salamanca oí en las matemáticas a Apolonio, que era un maestro polaco. Las matemáticas eran una forma genérica de referirse a un compendio de ciencia, álgebra, por supuesto, pero también un poquito de geografía, cálculo de latitudes, longitudes, un poco de cosmografía, astrología. Bueno, era una materia un poco variada. Como vamos a ver, hay muestras de que él aprendió, muestras materiales de que él aprendió estas cosas. Y luego nombra también en filosofía natural, es decir, el conocimiento del medio. Estudiaban algo de Aristóteles, geografía también, pero geografía natural, animales. Y en la filosofía moral, la filosofía natural y la filosofía moral, a Pedro de Osma, o Pedro Martínez de Osma, que fue maestro suyo primero y luego profesor junto con él en el tiempo en el que él se incorpora ya a la universidad como profesor. Y luego vamos a hablar de él un poquito también. Es uno de los, yo creo que el primero que sufre en España una persecución académica por la Inquisición, no una persecución de este otro tipo que acababa con los herejes quemados en la plaza pública y que solían ser pues zapateros, gente, digamos, del común. Los profesores eran enjuiciados de otra manera. Era difícil que llegaran a la hoguera, aunque podía ocurrir también, y este profesor de Nebrija luego sufrió un proceso inquisitorial, se quemaron sus libros y de forma parecida, digamos que hay un vínculo porque es su maestro, luego profesor con él, y a Nebrija, andando el tiempo, también la Inquisición le buscará las vueltas, no con el peligro de la hoguera, pero sí con el peligro de incautar sus escritos y prohibir las cosas que él investigaba sobre la Biblia. Bueno, si sale para Italia es, en sus propias palabras, porque él dice que aquellos varones, aunque no en el saber, es decir, sí eran sabios, pero en decir sabían poco. Los humanistas se preocupan también por la manera en la que se escribe y no solo por el contenido. Bueno, esto quizá es un poco exagerado porque, como vamos a ver ahora con testimonios un poco más materiales de manuscritos, esto de que en Nebrija estos hombres no supieran tanto en el estilo,
hay que tomarlo con pinzas. Estamos en una época en la que en la Salamanca de aquella época ya estaban penetrando las corrientes humanistas. No hacía falta irse a Italia para percibir ciertos aromas, aunque luego él va a Italia, lógicamente, y se empapa de toda esa cultura humanista. Pero también es verdad que va como teólogo, no va a estudiar humanidades, sino que va a estudiar teología. Entonces, estas palabras hay que cogerlas un poco con cuidado. Bueno, he traído aquí un breve apunte de algunas de las cosas que estudiaba, no en estas materias, sino en gramática. Él es gramático latino y luego va a ser profesor de gramática también. El manual por excelencia en aquella época, el manual que él mismo estudia, se llamaba el Doctrinale de Alejandro de Villadey, se le nombra de varias maneras, era un francés, y un profesor se tomó la molestia hace años de traducir lo que está en verso en latín. Los manuales del latín, hoy por ejemplo enseñamos latín dando, si se acuerdan de sus estudios de latín, dando los paradigmas, rosa rosae, las declinaciones, los verbos, y luego se intenta entrar en los textos. En aquella época el manual era una cosa abstrusa totalmente en latín, que además desde el principio metía a los muchachos de 14, 15, 16 años en aprenderse de memoria versos en latín con todas las excepciones posibles de cualquier cosa, ¿no? Lo que el fragmento que he escogido es la primera conjugación. Y en esa primera conjugación los muchachos estaban obligados a aprenderse todas las excepciones posibles desde el primer día de clase en que entraban en contacto con este manual y con el propio latín. Es decir, no se les ponía a hacer frasecitas sencillas, sino que se les obligaba a aprender de memoria esto. Mediante los sufijos bi, wi, di o ti se forma la primera. A se le añade bi en el perfecto quitando la S. 15 excepciones presenta la norma anterior, a saber, cre, do, mi. Y esto, como digo, se lo tenían que aprender de memoria. Era la forma, el método, la pedagogía asociada a la Edad Media. Cuando él regresa de Italia, una de las cosas que va a hacer es cambiar esta manera de enseñar. Su manual de latín, que será el que realmente le dé éxito como profesor, pues va a ser un manual de 50 páginas con fundamentalmente los paradigmas. Era el método italiano. Bien, como digo, voy a entrar en aspectos un poco más materiales que pueden resultar curiosos. Y me voy a centrar en que aquí en Salamanca voy a empezar centrándome en que aquí en Salamanca él empieza a aprender a escribir. La cultura material en la que él aprende es la cultura manuscrita, los manuscritos. Le pilla también la época en la que del manuscrito se pasa a la imprenta. Es joven relativamente, con unos 30 años, cuando se produce ese salto, que sería pues como hoy los que nos formamos en una cultura analógica o de la máquina de escribir, y nos llegó el impacto de los ordenadores e Internet. Sería un símil parecido, ¿no? Él, de joven y hasta los 20 y tantos, 30, está adiestrado para la cultura manuscrita y él la domina también, ¿no? Hay una cosa curiosa, he puesto aquí un texto que sería, lo he cogido casi al azar, un texto escrito en letra gótica. La letra gótica es una letra muy angulosa, muy apretada, y en los manuscritos más difíciles llena absolutamente de abreviaturas. Es una letra muy difícil. Esto sería un ejemplo con una traducción informática al lado. Y esto de aquí es una simple curiosidad, es una recreación moderna de algo de lo que los propios copistas góticos se mofaban. Es decir, es una broma contemporánea, aunque está reproducido de forma moderna. La frase que hay debajo es una frase que en latín no dice gran cosa, se puede traducir, pero es una estupidez, pero ellos mismos se mofaban de que a veces la escritura gótica era ilegible, ¿no? Y si ponemos efectivamente emes, una sucesión de emes, enes, ies y demás, pues la apariencia
es todo menos clara. Como digo, esto está sacado de textos como este. Aquí abajo es un manuscrito alemán que no interesa ahora mucho, pero abajo el copista había jugado con esa idea de que la letra es difícil de leer, ¿no? En la parte de arriba también tenemos una letra gótica y efectivamente es difícil de leer. Esto otro es más difícil todavía porque es ya gótica, hecha un poco rápido. Es de un manuscrito de aquí de Salamanca que lo hemos editado hace poco. Es un discurso universitario. Lo he cogido un poco al azar también como muestra de una forma de escribir en la que Nebrija se educa. Él sabe escribir, va a ganarse sus dineros incluso copiando manuscritos, que era una actividad a la que ciertos bachilleres con aptitudes se podían dedicar, ¿no?, para sacarse un dinerillo. Y es la manera en la que él tiene el ojo adiestrado, porque no había otra manera de entrar en los textos, salvo que adiestrar el ojo en la letra gótica, y luego él la reproduce también como copista. Aunque en esos momentos en Italia se está produciendo una de las revoluciones. Cuando hablamos de humanismo hablamos de el latín, el gusto por los clásicos, la recuperación de la antigüedad, pero hay un aspecto que es muy interesante también, que es la revolución material, la revolución visual, estética, que hoy en día también podríamos trasladarla, pues, por ejemplo, al mundo de Steve Jobs y todo el diseño tipográfico aplicado a Internet. Si se acuerdan de las primeras páginas de Internet, pues te bailaban los ojos allí con los muñequitos bailando, unas tonalidades imposibles y chillonas, y cuando llega Apple, pues el mundo de Internet se vuelve también estéticamente un mundo atractivo, de posibilidades atractivas, ¿no? Bueno, pues haciendo el símil, esto sería lo que ocurre con los humanistas. Este es Poggio Bracciolini, uno de los que revoluciona la escritura material, no solo lo que se está escribiendo ni la recuperación de los textos, sino la escritura material. Los humanistas recorren toda Europa en busca de manuscritos antiguos y se fijan sobre todo en la letra carolina de la época carolingia, es decir, de Carlomagno, que es lo más antiguo que encuentran. Es difícil encontrar manuscritos romanos muy antiguos, y esa letra era un poquito más legible, y basándose en esa letra un poquito más legible, ellos empiezan a ensayar una forma de escritura más legible, que de hecho es el antecedente de nuestra escritura habitual en las máquinas de escribir, en los ordenadores, en los libros. Lo que sí recuperan a pie de ciudad, en Roma, son lápidas donde las mayúsculas, vuelvo un poco para atrás porque las mayúsculas, eso pretenden ser mayúsculas arriba, pero las mayúsculas eran igual que las minúsculas, eso no había Dios que lo entendiera. Ahí pone la T, falta porque la haría el miniaturista después, pero pone la primera palabra es transite. Hace falta entrenar un poco el ojo para darse cuenta de que ahí hay palabras legibles. En cambio, cuando nos vamos a las mayúsculas de los humanistas, que imitan la inmensa cantidad de lápidas e inscripciones que estaban saliendo de Roma en ese momento contemporáneo, pues la impresión es distinta. Esto es un manuscrito en el que él imita esa epigrafía que está encontrando en Roma en ese momento. Y luego los humanistas desarrollan también la letra cursiva, que hemos recuperado y la utilizamos habitualmente en nuestros ordenadores. Se atribuye a este otro humanista, Niccolò Niccoli, y voy a poner ya en el mundo impreso la reproducción de estas letras, gótica y redonda, humanística romana, y la cursiva. Esto de aquí es de un manuscrito, un impreso de aquí de Salamanca, contemporáneo de nuestro Nebrija, escrito en letra gótica, que es una letra que dura bastante tiempo en imprenta. Lo primero que hacen los impresores es intentar reproducir la forma de los manuscritos y se fijan en la gótica y hacen letra gótica, como digo, hasta bastante avanzado el tiempo. Pero de Italia está viniendo la corriente, ya en la imprenta también, de la letra redonda típica de los humanistas, que en contraste con esto, que además está lleno de abreviaturas,
pues es mucho más fácil de leer. Este libro es famosísimo, el editor es Aldo Manuzio, un famoso editor humanista de Venecia, que edita libros como este, aparte de por los grabados, libros en los que la letra efectivamente es muy legible. Ahí apreciarán sobre todo la mayúscula, pero aunque esté en latín, por lo menos leer lo que pone sí es fácil. O este otro, que es el primer impreso en letra cursiva, que él aplica, además, Aldo Manuzio es el mismo impresor, que él aplica a un invento suyo que son los libritos en pequeño formato, es decir, el librito manejable en octavo, el librito que hoy en día utilizamos también. Hasta entonces lo típico eran los folios, el infolio, unos mamotretos considerables. Bueno, volviendo a nuestro Nebrija, a él le pilla toda esta época de cambio, tanto del manuscrito a la imprenta como del código estético gótico al código más legible que planteaban los humanistas. Y él, que no era especialmente modesto, es verdad que es un gran sabio y que hay que agradecerle muchos avances, pero luego también tiene su puntita de soberbio. Él se arroga haber tomado parte en ese cambio. Leo un poquito lo que dice ahí, es un pasaje de la gramática castellana donde dice que los godos, es decir, gótico, que viene de godo, los godos no solamente acabaron de corromper el latín y lengua romana, más aún torcieron las figuras y trazos de las letras antiguas, que está refiriéndose a esa forma de escribir gótica, y dice: la cual forma de letras duró hasta que después, poco a poco, se comenzaron a concertar nuestras letras con las romanas y antiguas, lo cual en nuestros días y por nuestra industria, arrogándose el mérito, en gran parte se ha hecho. No es un mérito completo, pero él se arroga haber tomado parte de ese cambio, ¿no? Peca un poco de soberbio, pero es verdad que él participa de ese cambio en cierta medida, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más. Esto ya son ejemplos de manuscritos que el propio Nebrija escribe. Se conocen varios. 2 están en Salamanca y 1 en Toledo. Y hay alguno más. Este es un manuscrito de la Universidad de Salamanca, escrito, grafiado por Nebrija. Hay un estudio reciente de una profesora de Huelva que ha analizado toda la escritura de Nebrija y, por si teníamos dudas, ha establecido, hay muchos manuscritos que pueden ser candidatos, y lo que voy a presentar aquí son, según los testimonios de esta profesora y de más gente, claro, pues testimonios ciertos. Digamos que esto es la escritura de Nebrija. La miniatura no, eso lo hacía después un maestro miniaturista, pero la escritura sí. Si se dan cuenta, esto está hecho en la época de bachiller de Nebrija. Si se dan cuenta, esto es ya cercano a la escritura humanística. Es bastante más legible que la escritura gótica, aunque en general en estos manuscritos tempranos se nota una mezcla. No es una escritura humanística pura, porque se nota que es la mano de un jovencito que ha aprendido a escribir en gótica, pero que está queriendo cambiar a la escritura humanística. Y luego, con la práctica, lo irá perfeccionando ese conocimiento. Esto es una traducción del griego, de los libros de Aristóteles, que estudiaban en aquella época, mandada difundir por el maestro Osma, del que hemos hablado antes, ¿no? Que seguramente tuvo una vinculación estrecha ya en esa época como maestro y discípulo aventajado. Esto es otro manuscrito que está aquí en Salamanca también. Son traducciones al latín de Platón, que estaba en griego, traducciones que venían de Italia, y aquí lo que vemos es que el propio Nebrija firma, Antonius de Lebrixa, firma en una letra que de nuevo es una casi humanística, más o menos conseguida, aunque los paleógrafos nos dicen que tiene algunos restos todavía, sobre todo en algunos trazos, de la herencia gótica. Es decir, que Nebrija sí está ahí en ese cambio de la gótica, como participa de una manera activa, aunque arrogarse todo el mérito del cambio es excesivo, pero está ahí al pie del cañón.
El tercer manuscrito está en la Catedral de Toledo y es un manuscrito muy interesante porque es una recopilación de apuntes muy variados del propio Nebrija estudiante, que en el canto del manuscrito, o él o alguien posteriormente, escribió Antonius Lebrija también. Es posible que fuera él o alguien que hubiera heredado posteriormente el libro, porque la costumbre es muy típica también de los bibliotecarios. Los libros en aquella época se ponían normalmente tumbados y se veía el lomo. Y muchas veces esto podría ser síntoma de un bibliotecario, pero en cualquier caso la mano de Lebrija está ahí dentro también. Y aquí he traído un ejemplo de esta mezcla que intento mostrar. Esto es unos apuntes de estudiante o un trabajo que él estaba haciendo. Arriba pone una tabla de las longitudes y latitudes de ciertas ciudades. Eran listas que se sacaban de tablas de estudio y él hace las latitudes y longitudes de diversas ciudades de toda Europa, incluyendo al final Lebrija. En otra tinta, creo que se aprecia un poquito que está más oscuro, probablemente es en un momento posterior, pero la mano es suya, aunque aquí luego pone la latitud 36-40, ese lazo es un 4, pues esta letra, por ejemplo, pues es una letra más de uso corrido y es una letra más gótica que otra cosa. La otra era una letra más cuidada de alguien que está escribiendo en un manuscrito de forma más cuidada. Esto es Nabrisa, en uno de estos textos, un Ptolomeo, del que probablemente sacaría una lista parecida. Y en este mismo manuscrito hay una carta de Cicerón. Yo he estudiado mucho, es verdad, las artes epistolares, y esta carta de Cicerón se empleó en toda Europa, esta en concreto, y ya estaba en Salamanca en la época en la que él era estudiante. Es una carta que habla sobre la escritura de las cartas. Es decir, tiene una reflexión metaepistolar y probablemente alguno de los maestros se la mandó copiar. Aquí, por ejemplo, se ve bastante más clara esa mezcla entre una escritura, esta es menos legible, digamos es un quiero y no puedo. Está intentando hacer un Cicerón, recién descubierto en aquella época estas cartas, en una escritura humanística, pero al mismo tiempo la mano acostumbrada a la gótica le sale. Y bueno, de este manuscrito al final parece que es humano también, hay diagramas diversos, apuntes, no se aprecia bien porque la calidad de la foto no es muy grande, pero tenemos donde pone Reve, que es probablemente aprovechado de otro manuscrito, esto sería seguramente Revelación, algo del Apocalipsis. Debajo hay una lista de libros que él o había leído o quería leer. La lista es muy curiosa y nos habla de los libros que como bachiller, con 15, 16, 17, 18 años, él estaba estudiando en ese momento. Bueno, tras ese periodo, él marcha a Italia como colegial teólogo, en realidad. Digamos que en Italia se va a encontrar con su verdadera vocación, pero lo más probable es que él persiguiera ser doctor en teología para buscar un acomodo en la Iglesia, y seguramente eso era lo que los padres habían previsto para él. Se torció en Italia, regresó sin haber terminado sus estudios de teología y se incorporó al mundo que a él le gustaba, que era el mundo de las letras. En principio en Coca, yo supongo que en Coca, porque era donde vivía el noble que le contrata, que es Alonso de Fonseca, que es famoso, lo traigo simplemente la curiosidad, porque son tío y sobrino, dos Fonseca, que se intercambian las sedes episcopales o las sillas episcopales de Sevilla y de Santiago de Compostela. En la época en la que él está, Nebrija está con él, es el arzobispo de Sevilla, pero no residió en Sevilla. Hubo unas turbulencias allí. El sobrino con el que intercambió la silla dijo que no quería renunciar a ella, tuvo que intervenir la corona, y de ahí esa frase famosa que se refiere a este episodio de quien se fue de Sevilla como obispo, pues perdió su silla episcopal, claro. Bueno, pues este obispo le contrata para dar clase de latín
era una figura típica en el humanismo italiano, la de preceptor de nobles, para dar clases a este Juan Rodríguez de Fonseca, que andando el tiempo sería una figura importante en el reinado de los reyes católicos. Bueno, no sabemos muy bien dónde estuvo, yo supongo que en Coca, pero este entonces muchacho, Juan Rodríguez de Fonseca, se incorpora a la universidad y probablemente es en esta época cuando Nebrija regresa, pero ya con la idea de quedarse en la universidad como profesor. Habiendo renunciado a la carrera teológica, inicia una carrera docente. Esto no es la biblioteca que él encontró, aunque sí este cielo famoso de Salamanca que se está construyendo, planeando justo en este momento en el que él se incorpora de nuevo a las aulas salmantinas, pero ya como docente. Su idea era desbaratar la barbarie, es lo que él deja escrito, es decir, entra como profesor de latinidad, como profesor en la Facultad de Artes, bregando con los alumnos que tienen en esa época, que cursan las artes, que tienen en esa época pues de 14 a 18 años, aprendiendo latín y bachillerándose en artes, daban luego el salto a las facultades mayores que se llamaban, es decir, el derecho, la teología y la medicina. Él entra como un profesor más humilde, profesor de ese tramo de edad, bachiller de artes y en concreto de la latinidad. Había otros profesores también, filosofía natural, hemos visto, moral, que era lo que se cursaba en ese bachillerato. Su idea era, al menos lo que él traía en mente, y parece que lo cumple, es la de comenzar el edificio de la ciencia desde abajo, es decir, renovando el latín, enseñando un buen latín, incluso en el aspecto estético, como hemos visto antes, y en esa primera etapa va a tener 2 cátedras públicamente salariadas, estipendiadas por la universidad, y la primera de ellas es muy curiosa. El primer apunte en el que él aparece es como testigo, unos meses antes de conseguir esa cátedra. Esto ya no es gótico, sino que ya es letra de escribanos, endiablada. Esto sí que hay que tener el ojo entrenado para leer las actas de claustro y estas cosas. Y este de Antonio Nebrija, pone ahí, es el primer apunte en el que aparece en la Universidad de Salamanca como testigo. Pero ya, meses después, ya estaba al quite de alguna oportunidad laboral, porque meses después, efectivamente, la universidad le encomienda dar 2 lecciones cada día, una de prosa y otra de metro, de poesía e oratoria e gramática. Esta es la primera de las cátedras, que era una especie de batiburrillo que solo ofrecían a los profesores que estaban cualificados en el latín. Es decir, históricamente esta plaza, que no era una plaza vitalicia, solo la tenían los profesores que venían de Italia, profesores italianos. Y él llega con una experiencia italiana y con un baúl de libros, que aquí en Salamanca probablemente no eran libros habituales. Es muy curioso ver cómo en el contrato que hace la universidad con él se estipula que es obligatorio que él traiga sus libros aquí. Los libros, como digo, que probablemente trae de Italia, porque, como digo, esta cátedra que él obtiene, que era una cátedra intermitente y no vitalicia, estaba asociado al buen saber latín y a que el profesor trajera bajo el brazo los propios libros que iba a enseñar a los alumnos. Por ahí, por esa puerta, se colaron, en época misma de su bachillerato, se colaron Cicerón, se colaron algo de Ovidio, Virgilio, otra serie de textos que no eran los que habitualmente se enseñaban en esas aulas terribles que enseñaban el latín en verso, la gramática en verso. Bueno, como anécdota, simplemente el que había tenido la cátedra antes que él debía de ser un personaje bastante curioso, bohemio, borrachín, lo han llamado en algunas veces en la bibliografía, y en cualquier caso no cumplidor. El contrato del italiano, que se llamaba o se hacía llamar Pomponio Mantuano, con 2 nombres con reminiscencias italianas muy claras, pues debía de ser alguien, había cumplido un contrato y el contrato no acababa de cumplirlo, con lo cual Nebrija llega y en ese momento se le abre
la oportunidad laboral de ocupar esa cátedra que estaba reservada a italianos. Él, ya desde bachiller, había destacado por saber latín, venía de Italia, venía cargado de libros interesantes y entonces le ofrecen esa plaza de este mantuano, cuyo último apunte en las actas de claustro es el siguiente. Lo leo porque es una curiosidad que permitió a Nebrija meter la cabeza en la universidad. El último apunte: los dichos señores, los claustrales, mandaron dar 1000 maravedís para que se mierque, para que se compre una cama a Mantuano en que duerma por amor de Dios. ¿Dónde estaría durmiendo el pobre hombre este? A pesar de que tenía un sueldo de la universidad, no era mucho, pero ¿en qué se lo gastaría para no tener ni dónde dormir y que a los claustrales les diera vergüenza que un miembro del claustro estuviera en esas circunstancias? Pero dice más, que se los den a Pedro de Toro, que era el tesorero, para que él se la mierque, él se la compre y se la dé, porque si al dicho mantuano se los diesen, los maravedíes, podría acaecer que no se faría lo susodicho y gastaría los dineros. Este es el que precede a Nebrija en su primera cátedra, y gracias a esta inconstancia o este personaje incumplidor es como Nebrija mete cabeza en la Universidad de Salamanca. Aquí, por centrarnos también en el ámbito estético, ejerce en primer lugar como copista también. La primera parte de su ejercicio de la docencia sigue siendo el mundo manuscrito. La imprenta está empezando a llegar, pero con cuentagotas, y esto es un manuscrito curioso también, escrito por Nebrija, probablemente en esta etapa ya de profesor, escrito para el obispo de Salamanca, Gonzalo de Vivero. La calidad es muy mala porque el manuscrito está en paradero desconocido, está en manos de una familia, y yo no he logrado acceder más que, y por suerte, a fotocopias. Como digo, esta época es la época de penetración de la imprenta y muy pronto se va a establecer la imprenta en la propia Salamanca. Pedro Martínez de Osma, que debía de ser un hombre bastante avanzado, Nebrija lo conoce como profesor de filosofía moral y luego da el salto a una cátedra superior, que era la cátedra de teología, pero era un hombre avanzado y es de quien se ha dicho que fue el primer profesor universitario en acudir a las prensas. Esto es uno de sus primeros libros, está impreso en Segovia y, si se dan cuenta, el código estético tiene mucho que decir también. Esto está escrito en letra redonda, la más cercana al humanismo, aunque es un texto teológico. Los primeros impresos de Nebrija yo sospecho que fueron, hay un apunte, un par de libritos de los que se ha perdido el rastro, por lo menos del primero. Debía de ser un cuadernito de Tito Livio, un pequeño manual para enseñar latín, y unas diferencias de las que no se conoce lo que debió de ser la primera edición, pero sí la segunda y luego otras. Eran unas diferencias para enseñar a los alumnos pares de palabras de significado parecido. Es un género muy antiguo. Esto ya está impreso en Salamanca, esto ya es una obra de Nebrija y está hecho con el ánimo claramente escolar. Un librito para que los alumnos lo compren de 16 páginas y con esa idea de que los alumnos aprendan latín, pero el código vuelve a ser el mismo. Este código es un código redondo. De hecho, es muy probable también que Nebrija tuviera que convencer al impresor, Juan de Porras, en aquella época, aquí en Salamanca, para que hiciera esta letra. Las letras de la imprenta antigua se iban juntando una a otra y los impresores tenían que disponer en la caja de toda esa letrería, y la letra en la que empiezan a imprimir aquí en Salamanca es una letra gótica. El siguiente impreso que les enseño es la famosa gramática latina, no la castellana, sino la latina, que da fama a Nebrija como profesor en aquella época, que es su gramática latina. Es de 1481, está impresa en la letra típica, que era la letra gótica. Difícil de leer, pero él ya presiona al impresor para que varios de sus impresos, este es posterior, estén escritos en letra redonda.
De hecho, el primer impreso en Salamanca en letra redonda es, no por casualidad, o una lección extraordinaria que él manda a imprimir, una repetitio, escrita en letra redonda y de Nebrija. Es decir, lo más probable es que fuera él el que le dijera al impresor: los tiempos nuevos van por aquí, esta letra es mucho más legible y no seamos tan atrasados, vamos a avanzar, hazte con este juego de letras porque va a ser interesante, este es el futuro. Esto es de una época posterior, pero quiero enseñarlo porque Nebrija efectivamente está en ese mundo. No es solo un profesor, no es alguien que estudia, no es alguien que escribe, sino que es también alguien atento a la forma en la que ese mensaje se transmite. Y el código dice mucho, el código visual dice mucho. Y ese cambio de lo gótico a lo humanístico, a lo redondo, tiene mucho que ver. Y andando el tiempo también, este texto lo muestro porque es, un poco más cerca aquí se verá, el primer texto escrito completo, no letras sueltas, escrito en griego, es, y no es casualidad, un texto de Nebrija. Es de una época un poco posterior, cercana ya a lo que se está preparando, que es la Biblia Complutense, en la que Nebrija está metido también. Este otro impreso es de una obrita en la que él enseña el alfabeto griego a los alumnos y aparece la letrería griega también. Y, como digo, la políglota complutense se aprovecha muy pocos años después, no llega a una década después, de todo este conocimiento, digamos, estético. Es decir, para poder imprimir en griego hay que tener letras en griego y hay que hacerlas. ¿Y qué modelo seguimos? El modelo griego de la Biblia políglota complutense todavía hoy es elogiado por ser un modelo muy redondo, muy legible, y detrás está la mano, no únicamente, pero una de las manos es Nebrija también. Bueno, aquí, volviendo a Salamanca, donde ejerce como profesor, en este tramo primero de la docencia universitaria, es donde él establece también una serie de contactos con personajes importantes de la época, a través sobre todo de Fray Hernando de Talavera, que era confesor de la reina y probablemente profesor suyo en la época en la que él era bachiller. Se introduce en el círculo nobiliario y cortesano y cercano a la corte. La famosa gramática sobre la lengua castellana, en ese prólogo se cuenta que él, Nebrija, enseña un boceto de esa obra a la propia reina, que este Fray Hernando de Talavera le había presentado, digamos que le introduce en el círculo áulico del círculo cortesano. Los reyes están por temporadas, pasan temporadas aquí en Salamanca, y en una de esas temporadas es en la que él enseña esa muestra de la gramática castellana, aunque se imprimiría un poquito después. Y hay una recopilación de poemas escritos por Nebrija. Si se dan cuenta, otra vez con el código, soy un poco pesado, pero esto es letra gótica, pero esto es letra redonda. Allí donde Nebrija puede, mete el código de la redonda. Este era un librito muy pequeño que encomendó a un alumno para imprimirlo, y aquí se muestra un par de poemas que muestran ese acercamiento a la corte, no solo en la gramática, sino en, por ejemplo, esto era un poemita, una salutatio, un saludo de Año Nuevo para el rey, un poema dirigido al rey Fernando. U otro más pequeñito para el día de la Epifanía del Señor, ahí Domini está en abreviatura, escrito para conmemorar el Día de Reyes, en ese momento en el que Isabel y Fernando están aquí en Salamanca. Es decir, que como el inicio de la charla o el mensaje final de la charla quiere ser que efectivamente Salamanca brinda muchas oportunidades a Nebrija como estudiante, como profesor. Él aporta lo suyo también, es algo recíproco, pero, por ejemplo, Salamanca le brinda la oportunidad de entrar en contacto con los reyes que durante unos meses estaban aquí en la ciudad. Ese contacto le permitió después
ese círculo le permitió después dejar las aulas para irse a Extremadura con un gran personaje político de la época, el maestre de la Orden de Alcántara, pero antes de ir a él les muestro también, porque las casualidades de la historia, y en aquella época en que el mundo de los ilustrados y de la gente docta era un pañuelo, hemos empezado viendo que había muy pocos centros universitarios, Salamanca era el centro por excelencia, pues en esa misma época en la que le enseña el boceto de la gramática castellana y en la que hay un par de poemas dirigidos claramente a ganarse el favor del rey, está, no es casualidad, Colón, Cristóbal Colón, intentando ver si su proyecto era un proyecto viable o no. Y el que dirigía el núcleo de estudiosos que iban a dar el plácet a este proyecto era Fray Hernando de Talavera, el mismo confesor de la reina y amigo de Nebrija, ¿no? No está muy claro que Nebrija participara en esa junta de estudiosos, que probablemente además fue algo informal, no una junta perfectamente constituida, sino consultas a distintos profesores y sabios. Pero Nebrija, años después, muy poquitos años después, publicó un librito de cosmografía, o sea que tampoco era un lego en la materia, y es posible, hay algún apunte que me hace sospechar que sí se le pudiera haber consultado a él, aunque no fue la cabeza, digamos, principal de toda esa consulta. Pero bueno, nuestro Nebrija, que era un joven profesor, digamos que estaba metido en todos los caldos, y este caldo también era uno de ellos. Pasa después por Extremadura y voy a ir ya hacia el final de la charla a recuperar de nuevo Salamanca, el tramo final de su etapa en esta ciudad, en el que se despide airadamente de Salamanca, tiene el interludio de una larga etapa en Extremadura al servicio del maestre don Juan de Zúñiga. Hay una miniatura muy famosa de un manuscrito que también hemos estudiado y que probablemente no está caligrafiado por él, pero sí está en redonda, lógicamente, pero sí las anotaciones, las glosas que hay en el manuscrito probablemente sí son de su mano. Lo más famoso de este manuscrito es esta clase magistral que le ofrecía al maestre en tierras de Extremadura. Nebrija está sentado en la cátedra, que era ese sitial, ese trono que se reservaba a los profesores en aquella época. Los tiempos han cambiado mucho. Bien, en su vuelta a Salamanca me da no sé qué volver ahora a la primera del todo, se me ha olvidado traer, pero lo recordarán, en la calle Libreros hay una anotación, que era la primera que estaba en la primera diapositiva, en la que se conmemora el sitio donde estuvo la casa de Nebrija. Y esa casa, efectivamente, ese sitio es el correcto, pero esa fue una de las casas de Nebrija. Esa casa era una casa de alquiler. El Cabildo y la universidad, que eran difíciles de discernir en esa época, se solapaban, ofrecía a los profesores y a mucha otra gente propiedades, y Nebrija alquiló de por vida, que era una fórmula típica en aquella época, una casa en la calle Libreros, en la que vivió una temporada, pero luego está documentado que la cedió, la subarrendó, digamos, a otro maestro, y un poquito más adelante que la cedió también para hacer una tienda de libros. Lógicamente en esa calle, con ese nombre, había varias librerías y él residió ahí, pero también residió en otro lugar, y ese lugar debía de ser probablemente en una casa ya de su propiedad, no alquilada. Esa la mantuvo alquilada o subalquilada durante toda su vida, como digo, pero cuando le empezaron a ir bien las cosas después de esa etapa extremeña y de empezar a vender los libros, otra de sus facetas, no me voy a extender en ella, pero es la de una persona que vende sus libros y que además recibe y percibe derechos por ellos. Es un personaje pionero en eso, porque no hay muchos personajes en la época que pudieran percibir dineros por la venta de sus escritos, en este caso de sus gramáticas y los libros dirigidos a los estudiantes. Cuando digo, le empieza a ir bien, como digo, en esa faceta de él tiene un oficio, pero también estipendiado, pero también empieza a percibir dinero
por la venta de sus libros y logra amarrar esa percepción de los dineros, las cosas deben de irle lo suficientemente bien como para que en su regreso a Salamanca compre una casa, y esa es ya de su propiedad. Y probablemente estaba, esto es un grabado antiguo, en ese cal o calle de Serrano, pero la llaman cal Cerrada de Serranos, que es probablemente, no sé si sale, vale, eso de ahí, donde está la Facultad de Geografía e Historia, la calle que es Serranos. Sí, Serranos es esta donde estamos. Cervantes, no me salía ahora. La calle Cervantes, y esta otra, que está cerrada, efectivamente, es lo que en la documentación aparece como calle cerrada de Serranos, que era la que cortaba, la principal que cortaba, ¿no? Entonces, es algo por estudiar todavía. La referencia nos da más o menos esa ubicación precisa, pero alguien que esté aquí en Salamanca con tiempo de bucear en los archivos, es posible que a partir de la época en la que él la vende, cuando se despide airadamente de Salamanca, lo que hace es venderlo, y está documentado también que manda a su yerno vender la casa porque no quiere saber nada de Salamanca. A partir de ese 1513 en que se despide airadamente de Salamanca, en los archivos de la ciudad probablemente, tirando del hilo, se pudiera reconstruir el lugar concreto. No hay mucho tramo de calle, es decir, que si no era ahora, o sea, al principio donde corta, pues sería un poquito después, ¿no? Si imaginamos ese tramo dividido en una o dos casas grandes, pues probablemente sería eso. Bien, y voy a terminar ya con ese tramo final de la vida de Nebrija aquí en Extremadura, para intentar contextualizar un poco esa despedida airada que a veces se ha atribuido a que la universidad tenía cierta animadversión por él, porque hemos visto que Nebrija va y viene de la universidad, y es una tónica que se muestra además a partir de ese 1503 en que se reincorpora de nuevo. El maestre con el que estaba había sido nombrado cardenal, pero murió con 40 o 41 años. Es decir, nadie auguraba que fuera a morir. Si hubiera durado, Nebrija se hubiera convertido en secretario de un cardenal y arzobispo, era arzobispo de Sevilla y cardenal, y su vida hubiera transcurrido por otros derroteros, pero la persona con la que él lleva unos 17 años en Extremadura y que le paga sus estudios, se muere. Entonces él vuelve a las aulas, pero vuelve de manera intermitente, porque es una persona ya reconocida, lo van a nombrar cronista real, vende muchos libros, está con Cisneros enrolado en la Biblia políglota, es decir, es un personaje ya, cuando regresa de nuevo a Salamanca, es un personaje ya muy reconocido, con más años, con una trayectoria intelectual, y va a ir yendo y viniendo, efectivamente. Entonces, una de las formas en las que se ha enjuiciado lo que le ocurre al final es que la universidad tenía cierta animadversión por él, por eso de ir y venir, ¿no? Mi opinión es un poquito más, menos proclive a buscar, digamos, contubernios o, no me sale la palabra, conspiraciones, ¿no? de la corporación universitaria. No sé de quién es la frase, pero me gusta mucho, y a ver si me entero de quién es que lo que se puede atribuir a la tontería o a la ingenuidad o a la estupidez, no hay por qué atribuirlo a la maldad. Y yo creo que se conjugan aquí varios factores que tienen más que ver con una cierta inercia universitaria. Los tiempos han cambiado mucho, pero en ciertas cosas no tanto, y yo creo que debió ocurrir algo más pedestre, más de andar por casa, que una conspiración contra el sabio Nebrija. En resumen, la vuelta a Nebrija es lo siguiente. En 1503 todavía está vivo el maestre, pero le acaban de nombrar arzobispo y cardenal, y hay un periodo en el que Nebrija no tiene claro muy bien qué hacer y le ofrecen venir a Salamanca, es alguien ya más conocido, y él acepta, aunque en unos meses renuncia porque el arzobispo cardenal ya tiene las cosas más claras y quiere que Nebrija sea su secretario personal.
Entonces hay una renuncia, los claustrales es verdad que están enfadados porque él ha venido, pero luego se ha ido y no ha vuelto, pero el cardenal media y todo se queda en nada. El cardenal muere y Nebrija vuelve, pero ya con intención de buscar el condumio y obtener una plaza como profesor. Hay una oposición y obtiene la plaza en 1505, que es cuando yo creo, como digo, que compra esa casa en propiedad. Bien, en 1509 es desposeído de la cátedra por absentista. Está de 1505 al curso de 1508. Los catedráticos tenían 4 meses a lo largo del año en los que podían dejar un sustituto y ausentarse, pero si estaban más de 4 meses, no había más remedio, estaban incumpliendo los estatutos, se le desposee de la cátedra. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que Cisneros está en plena fundación de la Universidad de Alcalá. Y entonces Cisneros no solo está fundando Alcalá, sino que funda Alcalá y uno de los primeros proyectos intelectuales es la Biblia políglota. Recluta a Nebrija y otros sabios y Nebrija en principio va un poco a ver qué pasa. No va contratado como profesor y quiere ver cómo funciona eso de la Biblia políglota, pero en ese transcurso, los 4 meses a los que tiene derecho de estar ausente de su cátedra, transcurren y lo sobrepasa, de tal manera que efectivamente tienen que darle la cátedra, tienen que sacar la cátedra a concurso y él sigue en Alcalá. Hay unas ciertas desavenencias con Cisneros, unas desavenencias cordiales, porque el rumbo, el criterio editorial que mantiene Cisneros para la Biblia no es el que a Nebrija le conviene, le convence, y entonces decide regresar otra vez a Salamanca. Pero en el regreso, nombrado ya cronista, se ocurre lo siguiente, y es que el claustro le ofrece la cátedra de retórica y de Plinio. La de gramática estaba ocupada, pero el claustro es el que le escribe para proponerle que venga. Es decir, es cierto que él va y viene, pero era cronista real y un personaje muy prominente relacionado en esa época pues con nada menos que con Cisneros, que era un personaje de primera talla, no solo intelectual, sino política. Es decir, al claustro le interesa tener un personaje bien relacionado entre sus claustrales, como era Nebrija, y efectivamente ya era cronista real, le ofrece la posibilidad de venir a ocuparse de 2 cátedras, que eran un poquito extraordinarias. Él acepta. El problema viene en la siguiente oposición a cátedra, que es en 1513. Yo creo que estudiando los libros de claustro, cómo él participa, las cosas que le encargan, yo creo que esa ojeriza de la universidad como corporación no existe. Es verdad, y eso ocurre en todas las corporaciones en las que hay más de 2 miembros, que hay ojeriza, pero de manera personal, entre unos grupos y otros. Pero eso no quiere decir que como corporación la universidad se la tuviera jurada a Nebrija. Lo que ocurrió, lo voy a tratar de resumir, porque creo que estoy ya pasándome de tiempo, es lo siguiente. En mi opinión es lo siguiente. En 1512 hay una inspección de la universidad. Este tal Diego Ramírez del Villaescusa, visitador, hoy diríamos inspector, alguien que viene a hacer una inspección, visitador del estudio, en 1512 los reyes le encomiendan una inspección de la universidad para ver cómo funcionan las cosas y para proponer mejoras. Y Villaescusa se toma en serio la labor y va a proponer una de esas mejoras. No es casualidad que sea antiguo discípulo de Nebrija y amigo de Nebrija. De hecho, antes de venir para Salamanca a hacer la inspección, coinciden en Burgos, los dos. El catálogo de las propuestas de reforma era muy amplio, pero, por ejemplo, era hacer depender los cargos de gobierno de la universidad de la corona, lo he expresado un poco regular, es decir, que los rectores, diputados, todos los cargos de gobierno
no los nombrara la propia universidad, sino que los nombraran los reyes, ¿no? Lo primero que hacen los claustrales cuando escuchan eso es revolverse en la silla y decir mal vamos por este camino, porque no querían perder la independencia universitaria. Pero luego, en el catálogo de reformas había muchas otras cosas que ya habían ido apareciendo en los claustros de la universidad, es decir, una buena parte del claustro, incluido Nebrija, probablemente estaría de acuerdo con estas cosas, como por ejemplo regular las casas de pupilaje. Parte del sueldo de los maestros, sobre todo de gramática, de los más bajos, era lo que hoy serían pisos de estudiantes o residencias de estudiantes, llevarse un porcentaje y ocuparse de ellas. Endurecer los requisitos del bachillerato. En eso estaba de acuerdo todo el mundo, menos los propios bachilleres, que tenían voz y voto también en ciertos organismos de la universidad. Hablar en latín dentro de las escuelas, porque lo que se hablaba era romance, pero el latín era la lengua de cultura y cuando los españoles salían fuera, en Europa, pues tenían fama de ser seres balbuceantes que no eran capaces de comunicarse con un italiano o con un alemán. En este requisito se ve la mano de Nebrija también. Hay un texto contemporáneo donde él da las gracias a Villaescusa por haber insistido, haber ido por ese camino. Establecer cátedras temporales y renovables, no vitalicias. Hoy día siguen siendo vitalicias, pero en Italia y en otras partes las cátedras efectivamente eran de 2 o 3 años y renovables. La fama que existía era que el catedrático aprobaba su cátedra y se echaba a dormir, ya no producía, ya no era necesario que estuviera vivo intelectualmente. Por ahí venían muchos problemas. Y limitar el número de doctores presentes en los exámenes de doctorado. Esto lo cuento como curiosidad también, pero era una situación muy curiosa, y era que cuando alguien se doctoraba tenía que ofrecer una colación, de ahí viene la costumbre moderna, y a esa colación, o bicoca también se llamaba, estaban invitados todos los doctores de la universidad. Al principio, en la Universidad de Nebrija, la universidad era reducidita, pero cuando la universidad empieza a crecer en número, lo que el doctorando estaba obligado a pagar, pues era una cantidad cada vez más creciente, porque todos los doctores, evidentemente, se apuntaban al asunto. También tenía que pagar toros para una corrida de toros, bueno, no corrida, se soltaban los toros, se cerraba una plaza, eso lo tenía que pagar el doctorando también, en fin. Toda esta batería de reformas eran las que propone un año antes de esta oposición Villaescusa, pero con la connivencia por lo menos de Nebrija y algunos otros en esto de endurecer los requisitos del bachillerato, hablar entre nosotros y entre los propios alumnos en latín. Bueno, y entonces lo que ocurre es que hay una vacante de las 3 cátedras que había de gramática. Nebrija estaba en otras 2 que le habían ofrecido, de retórica y de Plinio, que tenían menos categoría y menos sueldo. Las 3 cátedras eran una de menor entidad de Salterio, es decir, se enseñaban los salmos en latín. Estaba ocupado de ella un tal fray Adolfo de Cuéllar, pero este hombre no sabemos qué le pasaba, llevaba años sin venir, aunque la universidad seguía manteniendo su plaza. Yo no sé muy bien qué es lo que pasaba con él, sospecho que podría estar enfermo de alguna manera, en fin, hay referencias muy raras a lo que le ocurría a este hombre, y encomendaron su cátedra de Salterio a un profesor interino que es García del Castillo, un bachiller. La cátedra de prima se dividía en 2, había 2 cátedras de prima en realidad. De prima se refería a la primera hora de la mañana, que era cuando más les gustaba a los catedráticos ejercer, no después de la comida, que los ánimos eran distintos para todos. La más codiciada era de prima, en el caso de la gramática había 2 y se las iban turnando, tenían la misma importancia. Y esas 2 estaban en manos de Alonso Tizón, una, y de Arias Barbosa, un amigo de Nebrija, que la acababa de conseguir, precisamente porque él la dejó, otra. Este Alonso Tizón estaba ciego, se había quedado ciego, y la
adjutoría, es decir, como adjutor, como profesor ayudante, estaba este mismo García del Castillo, que era un muchachito, probablemente joven, un profesorcito joven, un bachiller, sin mucha trayectoria a sus espaldas, pero bregando con alumnos de 14, 15, 16, 17 años. ¿Qué pasa? Que la vacante se produce aquí. Alonso Tizón muere. Nebrija opta a esta oposición, pero vamos a recordar que el que daba clase a los de Salterio, es decir, el que se ocupaba de un montón de muchachos era García del Castillo, el que se ocupaba de facto de la cátedra de prima era García del Castillo, y cuando se produce la vacante, Nebrija se opone a esa cátedra, pero se la dan a García del Castillo. ¿Y por qué se la dan? Pues porque esto es un testimonio posterior. Quienes decidían eran los propios alumnos. El voto de los alumnos era importante. Las constituciones de la universidad lo establecían así en las cátedras de propiedad. Hubo discusiones de todos los tipos para intentar reformar eso, pero unos estaban a favor, otros estaban en contra, no se llegó a resolver nunca y a veces se producía la injusticia de que un cronista real que tenía escrito el libro de texto de la asignatura, era suyo, era de Nebrija, que tenía una fama universal, que estaba muy bien relacionado, pues en competencia con un bachiller bastante más oscuro, del que de hecho solo conocemos el nombre, en competencia con él, los alumnos se decantan por el profesor más joven. ¿Por una conspiración de la universidad? Pues yo creo que sencillamente operó que vieron a un profesor viejo que además daba la matraca con todo esto del latín que acabamos de decir, de endurecer los requisitos del bachillerato, y encontraron que el otro que se oponía pues era García del Castillo, ¿no? Como digo, años después, cuando esta misma cátedra la abandona García del Castillo, hay un testimonio de Hernán Núñez, el pinciano, que fue profesor de Salamanca, en el que decía que es notorio a vuestra merced, está hablando sobre, forma parte de un pleito, y a todo el mundo cuán mal suelen juzgar muchachos y rapaces elementarios de los elementos, elementar, que era como se llamaba entonces, a las primeras promociones en las que estaban aprendiendo las declinaciones, todas estas cosas. Y de poca ciencia y experiencia en provisiones de semejantes cátedras de gramática, en las cuales por experiencia se ha visto la falta que ha habido en esta universidad cuando el maestro de Nebrija, que haya gloria, ya estaba muerto, perdió esta misma cátedra por tomarse votos de muchachos. Porque las cátedras, Hernán Núñez se está quejando de que el sistema sigue vigente y está clamando porque lo reformen. La cátedra no se podía dejar en manos de muchachitos de 14 o 15 años, ¿no? O 16. Es decir, que, en mi opinión, esa salida airada de Nebrija de las aulas de Salamanca, él juró, se sacó teatralmente el zapato y, sacudiendo el zapato como San Pablo en Hechos de los Apóstoles, juró no volver a Salamanca y dio orden a su yerno de vender todas sus propiedades, por eso sabemos que tenía casa en esa ubicación, y de no volver a pisar Salamanca en su vida, algo que cumplió, ¿no? En mi opinión, esa salida airada pues es más bien una mezquindad universitaria que una conjura planetaria, digamos. Y por mi parte, nada más.